aparecen lesiones tipo morfeo, lesiones hiperpigmentadas, ojos definidos, más en rojo, más en grupos de niños, grupos juveniles, y pues varían en la forma de presentación, ya sea en una forma en placas, en una forma butata, o que pueda tener lesiones más generalizadas, o incluso ser una esclerodermia lineal, o incluso presentarse el cuadro de fascitis eosinofílica también, pero de ahí pues no es agresivo, o sea, no tiende a tener síntomas sistémicos, es bastante infrecuente, entonces muchos de ellos se autolimitan y tienen manejo tópico. Pero también hay una forma que se llama síndrome de escleroiforme. Esta, sobre todo en los 70, 60, 70 más, hubieron varios reportes, sobre todo en trabajadores expuestos a sustancias, sobre todo en fábricas, que a ciertos materiales hacían cambios en los cuales se involucraba cuadros de escleroderma o escleromixedema que podían ser de presentación brusca o gratificándose de acuerdo al tiempo de la exposición, pero remitían, o sea, tras el retiro, entonces tendían a remitir los síntomas, diferente a que se exponen y en paciente que tiene predisposición para esta enfermedad se mantienen los síntomas y más bien empiezan a haber síntomas en órganos, por ejemplo, pulmones, riñones, a nivel de vasos. Es así, me está dando la forma esclerosis sistémica o también llamada esclerodermia. Entonces, la esclerodermia en sí es una enfermedad autoinmune multisistémica que tiene manifestaciones clínicas muy diferentes y es que estamos enfocando a la clasificación de ALR que enfoca 4 tipos. ¿Y por qué mencionamos? Porque puede tener manifestaciones térmicas o pueden haber manifestaciones a nivel de órganos, digestivos, cardíacos, pulmonares, renales, y que tienen también una base inmunológica. Entonces, vamos a ver acá que su incidencia ha cambiado en el transcurso de los años. ¿Por qué? Porque cambiaron las clasificaciones de enfoque diagnóstico. Las prevalencias, las incidencias fueron cambiadas. Entonces, en este caso vamos a ir viendo que la edad media de aparición generalmente es 30-50 años. Otra vez las damas son favoritas en relación al grupo masculino, pero la etnia, en este caso sobre todo descendencia africana, en la población negra, ellos tienden a tener mayor manifestaciones vasculares y por eso sus pronósticos son mejores. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una predisposición genética, sea por estudios hechos de agregación familiar a favor, con compromiso a nivel del complejo de infertilidad, los fenotipos tienen polimorfismos que los hacen más proclives de las variantes de compromiso a nivel endotelial y a nivel, en este caso, de la sobrecarga de producción de matriz extracelular. Tras exponerse, ya sea a procesos infecciosos o a sustancias ambientales o ocupacionales o fármacos, pueden iniciar con los síntomas de la enfermedad. Y nosotros vamos a ver que para ello puede haber reportes a nivel de lo que es la activación de cascada, en este caso inflamatoria, a través de la estimulación de la población linfocitaria con apoyo de las células presentadoras, pero también va a haber una sobreproducción de la matriz extracelular por parte de fibroblastos, porque va a tenderse a acumular mayor colágeno de lo habitual. Pero lo que más preocupa es la hiperreactividad vascular y los cuadros de hipoxia. ¿Por qué? Porque va a haber un compromiso en esta entidad donde va a haber menor vasodilatación en vasos, va a tener que ser mayor cuadros de vasoespasmo, va a haber cuadros oclusivos, incluso va a haber daño en las paredes estructurales de los vasitos, porque puede llegarse a un cuadro de necrosis en capilares o hasta incluso cuadros de fibrosis. Pero hace un ratito yo les decía, las clasificaciones han cambiado y por eso nos permitió cambiar las cifras de reportes de las incidencias. En de las 80 inicialmente eran muy puntuales en relación a un mayor, dos menores o dos mayores para el enfoque diagnóstico. Y si ustedes se dan cuenta, enfocaban sobre todo el compromiso dérmico, nada más. Y en los menores, recién ahí te enfocaba el compromiso a nivel de órgano que involucraban solamente para fibrosis. Sin embargo, después en el 2001, luego en el 9, luego en el 11 y finalmente en el 13 modificaciones. Entonces, la del 2001 nos sirve para hacer mi certificación de 4 variantes.
todos tienen en común ¿qué cosa? El reino. ¿Qué es el reino? El vasoespacio. Tras fríos, estrés, pues va variando. En este caso, la coloración por los cambios puramente a nivel de la expresión respiración. Y decíamos, todos ellos tienen un reino a favor porque es un síntoma que representa casi el 90% de los pacientes con esta entidad. Lo que varía es el tiempo de presentación. Y de acuerdo a que si mi paciente tiene reino, lo ideal es hacer una capiloscopía, buscando si hay dilatación de capilares o pérdida de estos, y ver la sintomatología a nivel de la piel. Entonces, vamos a ver que solamente la cutánea limitada y la difusa tienen compromiso de piel. La sinesclerodermia tiene todo menos el compromiso de piel, y la presclerodermia no tiene ni piel ni órganos, pero sí tiene compromiso de anticuerpos, reino con capiloscopía positiva. Por eso son las variantes del error. Y vamos acá. La primera, que es la cutánea limitada, te dice, ok, pacientes generalmente tienen un reino de larga, varios años de evolución, y tiene compromiso de piel, sí, pero que está limitada en manos, en cara, a duras penas llega a la zona acral en adultos. Y capiloscopía tiene alteraciones a favor, pero tiene síntomas de compromiso de órganos, sobre todo la hipertensión pulmonar, pero de evolución tardía. Pueden haber calcificaciones en la piel, síntomas de esofagitis o reflujo gastroesofágico, y pueden haber telangiectasias, que son muy congénitas en la cara, parte de pechito, extremidades, y con el tiempo puede haber también enfermedad pulmonar. Pero acá es donde se forma el síndrome de Cres, que involucra las primeras características. Casi no te coge lo que es el riñón, y si buscamos que ENA tiene a favor, sería el anticentromero, también llamado ACA. Mientras que la forma difusa te dice, ok, no solo se queda acá ni acá, puede irse a los brazos, el tronco, el abdomen, te puede meter en la cara en relación al engrosamiento de la piel. Te compromete la capiloscopía, sí, y los anticuerpos a favor es el anti-SL70, también llamado topoisomerasa tipo 1, el anti-RNA polimerasa tipo 1, 2 o 3. Y en el compromiso de órganos, se puede ver sus compromisos pulmonar, sus crisis renal, sus compromisos vasculares. Pero la sinesclerodermia te dice, puede tener compromiso gastrointestinal, pulmonar, anticuerpos a favor, reino positivo, capiloscopía positiva, pero no te coge nada de piel. ¿Listo? Y la presclerodermia te dice, es una antesala, todavía tienes un reino, le hacen endoscopía, sale alterada. Les hacen sus anticuerpos tan positivos, pero le buscas por todo lado y todavía no tiene manifestación ni cutánea ni en órganos. Tú lo sigues y mientras tanto puede que le des su ácido acetilsalicílico en el seguimiento. Y hay un cuadro que se llama overlap, superposición o solapamiento. Puede que tu paciente venga con un autoinmune y te diga, el paciente puede que tenga su dermatomiositis, su Sjögren, y más bien tenía criterios para el diagnóstico de eso, y se agregan criterios clínicos de esta entidad. Ahí entramos con síndrome de superposición. Cumple criterios para ambas, y en este caso ahí hablamos de overlap. Entonces, en las manifestaciones clínicas, como ven en las fotos, reino, cambios en la piel. Recuerden las fases evolutivas de comienzo de piel: es una fase dermatosa, luego una fase propiamente de enrojecimiento y una fase atrófica. Pero como van a ver, cuando hay un compromiso que se extiende por encima, por eso es un proximal a las metacarpofalángicas, pues si esa piel tiene ese compromiso de esclerosis cutánea, de engrosamiento, de empeoramiento, especialmente como ustedes quieren llamarlo, ya con eso tú haces tu enfoque diagnóstico porque tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta. Por eso es que cuando vamos a ver los criterios del 2013, te dicen, con eso tú le das 9 puntos y con eso tú tienes hecho tu diagnóstico. Pero va a haber otro grupo que solo se van a quedar en los deditos o en las partes más distales, que es muy frecuente en la mayoría de pacientes. O puede que algunos involucren hasta úlceras en los espejos, y estos más
van a estar presentes en la forma cutánea limitada. Pero también puede haber cambios en lo que son la parte de glándulas, a nivel de lo que son pliegues que se van perdiendo. Pueden haber variaciones en el rostro, afilamiento de lo que es nariz, la apertura de boca se va disminuyendo. Entonces, eso también tenemos que considerar. Pero ¿cómo enfocamos la actividad dérmica en los pacientes que tienen manifestaciones cutáneas? Con el score de Rodnan, que valora las 17 áreas que ustedes están viendo y que lo vamos a ver acá. Entonces, como ven, ¿qué están tratando de ver? Pliegues que se forman. Conforme se vea mayor limitación para formar ese pliegue y la piel, miren cómo cambia, tanto en coloración, hasta la textura se ve diferente, hasta propiamente incluso para la manipulación esta está endurada, por eso es que dicen mayor espesamiento. Entonces tú vas calculando y tú vas a medir en dónde, en los dedos, en el resto de la mano, los antebrazos, brazos, rostro, tórax, abdomen, muslos, piernas y piel. ¿Y por qué? Porque si, por ejemplo, como decíamos en la paciente que decíamos que queremos que justo le llegó, por ejemplo, hasta brazos y decimos en un grado 2 o grado moderado, entonces yo le voy puntual. Puede que te diga, tiene hasta brazos, también su carita no tiene ni pliegue, se ve engrosada. Entonces yo solamente con esto de acá, ¿cuánto tengo? 18 puntos. ¿Y por qué me importa eso? Porque para decir actividad yo necesito 14. Entonces, si mi paciente capaz no tiene manifestación cutánea, no te viene con tos, cultivo crónico, ya le hiciste estudio para tos infecciosos, no hay ningún proceso agregado infeccioso. Y más bien tomas la radiografía capaz te lleva muy poco y tomas una tomografía, pues se te da una imagen de compromiso de enfermedad de intersticial difusa. Y en una paciente que capaz no tiene factores de riesgo de hábitos nocivos o exposición de humos y que más bien te está viendo con Raynaud, con un ANA positivo, pues tu paciente tú estás enfocando buscando esta enfermedad que pasa visual. ¿Por qué? Porque pueden hacer enfermedad pulmonar intersticial, sobre todo en la forma difusa, o hipertensión pulmonar tardía en la forma cutánea limitada. Solo que para la hipertensión pues irías con el cateterismo o con la ecocardiografía, mientras que para la otra tendrías que ir con el TACAR y con los estudios de espirometría y difusión de monóxido de carbono. Y hay factores de riesgos inmunológicos genéticos y en relación a anticuerpos que puede ser a favor tanto para la presentación de hipertensión pulmonar como la de ética. Pero son las únicas manifestaciones, ¿no? A nivel cardíaco puede haber cuadros de arritmia, de miocarditis, fibrosis miocárdica. A nivel gastrointestinal es lo más llamatorio porque ellos te pueden dar síntomas de esofagitis o de reflujo, o te pueden dar estreñimiento o cuadros de suboclusión y sobrecrecimiento bacteriano que ameritan antibióticos. Pero lo más riesgoso antes era el riesgo de que se pudiera desarrollar una crisis renal, o sea, tasa de filtración que caía brusca, elevaciones de la presión, alteración del sedimento de la proteinuria, una evolución bastante rápida. Entonces, se trataron de disminuir factores gatillantes en relación a ciertos medicamentos, dosis de estos, valorar en qué tipo de pacientes con ciertos anticuerpos o factores estresores hemodinámicos que te podían favorecer. Y con eso ha variado ya sus prevalencias y en la forma difusa era la más asociada, pues bajó bastante hasta su tasa de mortalidad. La cutánea casi su presentación era muy bajita. Su base fisiopatogénica estaba explicada más bien por el comportamiento a nivel básico, pero hay manifestaciones de otra índole, endocrinológicas, a nivel de mucosas, a nivel orales, a nivel en este caso longitudinal, que también podría dar muchas molestias. Sin embargo, si ustedes se recuerdan, cuando veamos la artritis reumatoide o lupus mencionábamos cuadros de sequedad de mucosas. Acá igualito, porque no hay exclusividad de Sjögren, ni de R, ni de lupus, puede darse también a estos pacientes. Puede haber manifestaciones de neuropatías también, puede haber manifestaciones a nivel de lo que son trastornos metabólicos de hipotiroidismo, anemia, cuadros de osteoporosis asociados. Estos pacientes van a usar también corticoides, si bien a dosis por encima de 7,5 y no van a ser altas, pero ya pasó la dosis de riesgo. Pero también hay asociación con eventos
sobre todo pulmonar, cutáneo y digestiva. Ahora, el paciente la mayoría te viene con su reino. Entonces, ¿tú qué debes pedirle? Capiloscopía, buscando dilatación de capilares o pérdida de estos. Pero recuerden, tiene muchas aristas clínicas de manifestaciones. Entonces van a tener que hacer sus estudios de bioquímica, su oral, sus marcadores de fase aguda y a nivel inmunológico que no debe faltar su ANA. Y dentro de los ENA, ¿qué vamos a hacer? Fuera de las imágenes, jovencitos, ¿listo? Porque dijimos que puede tener compromiso en órganos o sistemas. Entonces, radiografía, tomografía, ecografía renal, reflejo renal, endoscopía, pues también va a entrar a tallar los ecocardios, en lo que es parte de los exámenes también para ver todas las manifestaciones clínicas. Pero a nivel inmunológico, lo que no te debe faltar que es tu ACA. Y si estás sospechando de una forma cutánea limitada, que no te debe faltar tu ACA, anticentrómero. Porque miren, tiene una forma de presentación de casi el 80%. ¿Listo? En cambio, si estás pensando la forma difusa, tu antitopoisomerasa, o también llamado anti-CL70, que se reserva. Pero hay otros anticuerpos. ¿Listo? Ahí tenemos RNA polimerasa o RNP, que ustedes lo han escuchado en lupus y lo van a escuchar la otra semana en polimiopatías. Y también van a escuchar la otra semana el Q, el H2, y también van a escuchar propiamente el PMS. ¿Por qué? Porque también van a estar presentes en la otra que vamos a ver la otra semana, porque pueden dar manifestaciones a nivel muscular e inflamatorio. Pero también se asocia con compromiso de órganos, sobre todo con hipertensión pulmonar y con el compromiso también digestivo. Entonces, ¿por qué son importantes esos anticuerpos? Por el tipo de manifestaciones clínicas y un indicador de los pronósticos. ¿Okay? Ahora, vámonos con lo de acá. Hace un rato yo le dije, nos quedamos con las del 13. Y las del 13, pues te dice, a diferencia del 80 que era muy estricto en sus criterios, te dice, basta que tu paciente tenga un cruzamiento cutáneo de los dedos de ambas manos que se extienda proximalmente, o sea, por encima de las metacarpofalángicas, es criterio suficiente para tu enfoque diagnóstico y con eso te doy 9 puntos. Si no tienes eso y puede que tu paciente te venga solo con esclerodactilia, o sea, solo los deditos con los cambios, úlceras digitales, ahí vas 6 puntos y viene capaz con tu Raynaud, ya tienes tus 9 puntos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si tu paciente te viene en la forma de que le han hecho un diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial difusa por tomografía y hicieron búsqueda de otras explicaciones infecciosas seculares que haya tenido y todo eso, y no lo han encontrado? Y al examen se dieron cuenta que el paciente tiene Raynaud. Entonces, tú sumas 2 más 3, va 5, y le hicieron justo capiloscopía por el Raynaud y salió patológica. ¿Hasta ahorita cuántos vas? 7 puntos. Entonces, puede que al resto del examen no le encuentres mayor cosa, pero le pides su ANA, está positivo, y le pides sus cenas, y justo te salió SL70 positivo. ¿Cuánto le das? 3 puntos más. ¿Llegas a los 9? Sí, los pasé. Entonces, estos de acá, ¿para qué te ayudan? Para enfocar la difusa, la limitada, para la cineesclerodermia. Y hasta te puede orientar hasta para la pre. ¿Listo? Por eso amplían las estadísticas ahora de presentación. Entonces, si ya estás enfocando para un tipo de esclerodermia, pues tienes que hacerle todos sus exámenes para ver extensión de la enfermedad. ¿Listo? Y ver la actividad. Y en la actividad, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Se acuerdan que les mencioné el Rodnan Score? Que decíamos, ¿cuánto necesitamos? 14 puntos. ¿Por qué? Porque 14 puntos o más, ¿cuánto le doy de puntaje? 1. Y si es que yo digo, pero la piel, su consulta pasada tenía 8 de Rodnan y ahora tiene 14, ¿mejoró? No, está empeorando. Entonces, por empeorar la piel, ¿cuántos le doy? 2 puntos. ¿Más 1? 3. ¿Tiene actividad? Sí. ¿Está empeorando? Claro que sí. ¿Listo? Solamente en la forma cutánea. Pero ¿qué pasa si más bien ellos no tienen manifestación cutánea y solo tenían de órganos? Y aparentemente estaba tranquilita, pero ahora le hicieron su examen de difusión de monóxido y más bien de lo que estaba en grado leve se fue al grado severo. Entonces ya le estoy dando punto ahí. Y
justo empezó con síntomas y ameritó estudios de ecocardiografía y le decía que tiene hipertensión pulmonar. Entonces ya hasta ahí 2.5 y justo monitorizan sus marcadores de fase aguda y tiene el PCR en 40 y no tiene otra explicación. Entonces pasó a los 3.5. Entonces a eso se refiere. Tú valoras de acuerdo al cuadro clínico, que no siempre va a ser similar a todos los pacientes. Algunos van a predominar síntomas cutáneos, otros van a predominar síntomas de órganos y sistemas, y hay otros que vas a tener que ver porque está con ambos síntomas en actividad. Entonces esos te orientan de acuerdo a las manifestaciones, y por eso te dice cómo yo puedo medir ciertas manifestaciones que son de severidad. En cada consulta le vas a hacer cateterismo o ecocardiografía o espirometría o difusión de monóxido de carbono. No, generalmente tú le haces al año, solo que capaz tu paciente no tenía síntomas respiratorios y de la nada, de la consulta previa a la actual, se agregó. Entonces tú tienes que estudiarlo. ¿Por qué? Porque es algo que no presentaba. Entonces ahí sí te dice, pues ajusta un poquito más esa terapéutica. Entonces, de acuerdo a lo que tú has enfocado, ves qué tipo es y sobre todo si está en actividad y su diferencia. Y si ya tienes hecho el diagnóstico, tú dices, ¿cómo lo manejo? El manejo es interdisciplinario porque, como ven, hay manifestaciones pulmonares en algunos pacientes con cardíacas, sí, manifestaciones renales en otros, manifestaciones dérmicas en otros, articulares en otros. Entonces, por eso dicen el manejo es interdisciplinario. Porque el reumatólogo no va a hacer el cateterismo, y tampoco la endoscopía, y tampoco la ecografía. Entonces, es interdisciplinario, con una dieta hipograsa, hiposódica y antioxidante. Porque lo ideal es que el paciente tenga puntos de corte referenciales para mantener lo más estable. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo que esté con presión alta, que me pueda favorecer para una crisis renal. Ni tampoco puedo dejar a mi paciente, en este caso, que siga con un tratamiento que lo lleve más rápido a una insuficiencia renal. Y recuerden que va a usar corticoides, tenemos que estar monitorizando cómo van sus controles de glicemia. Van a usar corticoides, mi paciente puede hacer una insuficiencia de vitamina D, osteoporosis, entonces tengo que medir sus niveles de vitamina D, suplementar con esa vitamina D, tengo que controlar los síntomas de la enfermedad. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Primero tengo que ver qué manifestaciones tienes. ¿Qué decíamos que muchos venían con Raynaud? ¿Cómo manejamos el Raynaud? Sobre todo que no se exponga el frío, el estrés, que no se esté controlado, y como fármacos nos apoyamos de nifedipina. Parte de esta familia nos ayuda bastante. Solo en los casos graves o que tienen úlceras bastante severas, pues ahí sí nos puede ayudar el grupo del iloprost intravenoso. Pero si tiene hipertensión pulmonar, lo que sí nosotros tenemos acceso, más que el Bosentan o el Citesentan, lo que sí tenemos acceso es sildenafil. Van a haber pacientes que te vienen a la consulta usando este medicamento. Muchos te van a venir con su SARA 2 porque te va a ayudar a controlar proteinuria, presión y disminuir también eventos recurrentes de Raynaud. Ahora, de acuerdo a los síntomas, porque son muy diversos, tú vas a tener que enfocar. Por ejemplo, si sus síntomas predominantes son de reflujo o de esofagitis, vas a tener que ayudarte con inhibidores de bomba de protones, omeprazol o omeprazol. Si más bien en los cuadros de dispepsia y los cuadros de estreñimiento, los procinéticos van a tener que complementar a los inhibidores de bomba de protones. Pero nuestro objetivo es que expresiones estén menores de 130 sobre 80, que sus niveles de perfil lipídico estén controlados. Si es posible el LDL llevarlo a menos de 100, más que de 110, que es el punto que te están poniendo en referencia ahí, genial. Pero eso es para las listas de los síntomas: Raynaud, altos de presión, efectos ateroscleróticos y todo eso. Pero ¿qué pasa con la enfermedad? Con la enfermedad, dices, como ellos te van a venir con el proceso de compromiso dérmico, que muchas veces pasan con una fase inflamatoria, luego de enduramiento y luego atrófica, y puede tener acompañamiento de síntomas articulares, pues van a estar con su prednisona como parte de apoyo. Y van a tener que usar como inmunomoduladores, así como usábamos en grupos muchas veces la hidroxicloroquina, con el fin que vaya reduciendo corticoides de apoyo. Pero para lo que es el manejo de síntomas, si lo que está predominando son los síntomas cutáneos y articulares, pues ¿qué vamos a usar? Metrotexate, leflunomida, como parte del esquema. Pero si los síntomas son más
pulmonares o incluso renales, pues puede que vayas a estar utilizando cetirizina o fetilicofenolato como parte del esquema. Si es que tienen otras variantes de compromiso a nivel de otra zona o es muy severa y un órgano involucrado rápidamente, entonces ahí recién vas a tener que usar los inmunosupresores parentales, que sería ciclofosfamida o immunoglobulina. Pero los biológicos anti-TNF, anti-CD20 como rituximab para casos refractarios. Entonces, esta tablita lo que trata de enfocar es, de acuerdo a las manifestaciones, de acuerdo al tipo de enfermedad y su asociación con nivel de evidencia para esos síntomas. Entonces, ya en casos refractarios que no te respondan con dichos esquemas, ahí sí vamos con este otro grupo. Como ustedes ven, en los casos en los cuales evoluciona rápidamente o hay refractariedad esquemas o no se puede utilizar, ahí recién te están mencionando, pues vamos a usar biológicos y en este caso estos como una instancia de segunda línea, no te van a dar la primera línea. Los que ustedes ven a la derecha es lo que hemos estado conversando en relación a los síntomas gastrointestinales, la parte renal y en la parte vascular por lo del riñón y el compromiso de depresión y el compromiso de úlceras digitales. Pero esto de acá, como ustedes ven, biológicos, ¿para quién queda reservado? Que mi piel empeoró severamente, o sea, su ronda sigue en su vida, está progresando muy rápido y está haciendo muchas lesiones, incluso distales, o me está cogiendo propiamente el pulmón con un compromiso que no se debe por una infección sobreagregada, sino que es la evolución de la enfermedad sobre este órgano. Pues ahí sí justifica el utilizar ciclofosfamida o pasarte a tu anti-TNF o incluso irte a rituximab. Si no, no los vas a ver estos pacientes que utilicen estos medicamentos. ¿Listo? Entonces, eso es en relación a los temas. La otra semana